chicos? Buenas tardes, bienvenidos ya a la semana número 9, estamos comenzando la semana número 9 y vamos a continuar con el tema de derivación implícita. Ya en la semana anterior hicieron algunos ejercicios, ahora voy a usar esta derivada implícita para encontrar la derivada de una función que no hemos estudiado hasta ahora, pero que pues será posible de obtener a partir de la función logaritmo natural de x. Nada más ahí, si me quisieran confirmar, ¿siguen viendo la pantalla? Sí. Sí, ok. Bueno, ahora la segunda confirmación. ¿Alcanzan a ver únicamente la pantalla o siguen viendo la parte superior en donde se ven las páginas de internet? Solo la pantalla, profe. Ok, muy bien, ya se ve un poquito más amplio. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos entonces a comenzar con esta función. Esta va a ser nuestra función ahora de interés. Y igual al logaritmo natural de x. Es una función que no hemos derivado, no sabemos cómo derivar, pero que la derivada implícita nos va justamente a servir para realizar esta derivada. Bueno, voy a comenzar no con la derivada, sino con la ecuación y igual al logaritmo natural de x. Voy a aplicar la función exponencial a cada lado de la igualdad. Entonces voy a hacer e a la y y e a la logaritmo natural de x. Entonces estoy aplicando la función exponencial a cada lado de la igualdad, ¿vale? Bueno, pero como la función exponencial y la función logaritmo natural son funciones inversas, entonces estas dos funciones se neutralizan y únicamente queda como resultado x del lado derecho. Ahí la tenemos. La función e a la y pues queda igual, ahí no hay ninguna simplificación. Fíjense que ahora, desde aquí donde tenía a y en una función explícita de x, llegué a una función en donde y ya no está despejada, está inmersa en la ecuación. Entonces esa es una ecuación en donde, por ejemplo, para derivar no puedo hacerlo como antes, sino que tendría que usar la derivación implícita. Entonces es e a la y igual a x. Y es una función de x, pero está inmersa en la ecuación. Bueno, el objetivo ahora es derivar para encontrar la derivada de esta función logaritmo natural, que es justamente la derivada de y. Okay, vamos a derivar esta esta ecuación en x y en y. Entonces voy a aplicar la derivada a e a la y del lado izquierdo y la derivada del lado derecho, que es la derivada de x. Recordemos que ahora estamos derivando de manera implícita. ¿Qué me quiere decir? ¿Cuánto vale la derivada de e a la y con respecto a x? E a la y derivada de y. Exactamente, e a la y derivada de y. Muy bien, porque estamos usando la derivación implícita. Entonces, la derivada del exponencial es la misma exponencial por la derivada del exponente, que en este caso es la derivada de y. Muy bien, y esto será igual a la derivada de x con respecto a x, esto es 1. Bueno, ahora voy a despejar y'. Recordemos que pues el objetivo es encontrar la derivada de y, que es y', la voy a despejar de aquí. Entonces y' corresponde a 1 sobre e a la y. 1 sobre e a la y, ahí está. Bueno, pero ¿cuánto vale e a la y? Perdón que le interrumpa. ¿Por qué 1? ¿Por qué y por derivada de y es 1? Derivada... bueno, no, derivada de y es la que voy a despejar. Esta derivada vale 1, esa fue este 1 de aquí.
Ah, ok. Ajá. Y ahora para despejar y', puedo dividir todo entre e a la y entonces va a quedar 1 sobre e a la y. Entonces en este paso ya estoy haciendo el despeje. Este 1 viene de aquí, de la derivada de x, que es 1. Muy bien. Ahora, e a la y, ¿cuánto vale? Vamos a regresarnos aquí con una flechita. E a la y, esta e a la y está aquí. ¿Cuánto vale e a la y? E a la y es x. Ajá. Eso significa pues que y' es igual a 1 sobre x. O en otras palabras, la derivada de y, que y es el logaritmo natural de x, es igual a 1 sobre x. Entonces, para esta derivada ya no tuvimos que usar la definición de límite, solamente con la derivada implícita y con algunas derivadas que ya conocíamos, se pudo obtener que la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. El argumento de esta función logaritmo es x. Entonces, esta expresión pues se puede reescribir ya extendiendo la definición a la derivada, digamos, del logaritmo natural de u. Muy bien, voy a mostrar aquí el resultado. Aquí está. Ahora vamos a suponer que u es una función de x. Aquí. Entonces u es una función de x. La derivada del logaritmo natural de u con respecto a x es 1 sobre u por la derivada de u. Recordemos que esto es regla de la cadena. Por ejemplo, vamos a escribir acá un ejemplo. No lo había escrito, pero vamos a escribir aquí. Por ejemplo, ¿cuál sería la derivada de esta función f? Esta función se deriva como 1 sobre u, que es todo el argumento, 3x cuadrada más 2, y en el numerador multiplicamos por la derivada de u. La derivada de 3x cuadrada más 2 es 6x. Y esta es la derivada de esta función. Vamos por ejemplo. Entonces, dependiendo de cómo sea el argumento, pues tendrían que derivarlo, ya sea como, por ejemplo aquí pues es un polinomio, pero podría ser por sí mismo un producto, podría ser una fracción. Entonces eso ya pues dependerá de cada función.
Por ejemplo, esta función es el logaritmo natural de la función seno de x. Es una composición de funciones. Entonces, la derivada de g, ¿cuál sería la derivada de g? Esto es 1 sobre seno de x, siempre el argumento va en el denominador, 1 sobre seno, por la derivada de seno de x, que es, Coseno de X. muy bien, coseno de x. Entonces esta es la derivada, que de hecho la podríamos reescribir como cotangente de x. Esa es la derivada. Muy bien, ¿alguna pregunta? Bueno, vamos a continuar con otras derivadas que la verdad es que la siguiente no tiene que ver con derivación implícita, pero bueno, ya que estábamos en esto de la función logaritmo natural, también recordé que no hemos todavía aprendido a derivar una función exponencial que no sea e a la u. Por lo tanto, pues ahora decidí colocarlo aquí. Entonces el objetivo ahora es encontrar la manera de derivar una función exponencial general, en donde bueno, usaremos también regla de la cadena y usaremos lo que sabemos de la función exponencial con base e. Entonces vamos a escribir esta función, bueno, la función a a la r o a a la x es justamente la que vamos a estudiar. Primero vamos a suponer que a es una cantidad positiva y r es un número real. Entonces el número a puede escribirse de la siguiente forma. Esto es e a la logaritmo natural de a. Es así como lo voy a usar. E a la logaritmo natural de a. ¿Por qué a es igual a esta expresión? Porque recordemos que la función exponencial y la función, bueno, de base e y la función logaritmo natural son inversas. Entonces estas dos se neutralizan y únicamente quedaría a. Entonces, esa es una forma equivalente de escribir a. Ahora, vamos a suponer que elevo a la r, a la potencia r, donde r es un número real. Elevo a la r, y bueno, esta expresión que equivale a también la elevo a la r. Este exponente r va a interactuar con el exponente de e, que es el logaritmo natural de a. Quizá recuerden una de las reglas de los exponentes, no sé, cuando lo veíamos como potencia de potencias. Entonces, en ese caso, los dos exponentes se multiplican y va a quedar únicamente r logaritmo natural de a. Entonces, a la r será e a la r logaritmo natural de a. Hasta ahí va bien. Sí. Muy bien. Bueno, ahora voy a escribir esta expresión, ya la de en medio no, porque esa fue como un paso intermedio, pero ya este es el resultado. Pero ahora en vez de r le voy a colocar x, solamente voy a cambiar de nombre. Esto es a elevado a la x igual a e a la x logaritmo natural de a. ¿Vale? Muy bien. Pues vamos a derivar a la x. El objetivo ahora es derivar a la x. Eso es equivalente a derivar toda esta función exponencial. Y de hecho, este va a ser nuestro punto de partida. Ya sabemos cómo derivar funciones exponenciales. Y además, como también sabemos la manera en cómo trabaja con regla de la cadena, pues podemos usar justamente eso. ¿Okay? Entonces, vamos a hacerlo aquí, solo un segundito porque desde temprano tengo problemas aquí con la tableta. Si puedo. Ahí está, ya.
Muy bien, vamos a derivar a la función exponencial. Recordemos cómo se deriva la función exponencial, que es la misma exponencial, igualita sin cambiarle nada, pero como esta es una composición de funciones, se tiene que multiplicar por la derivada de su exponente. Ajá. Y la derivada que se tiene que agregar es de la función x logaritmo natural de a. Recordemos que a es una constante, por lo tanto el logaritmo natural de a también es una constante. Esta derivada se realiza con respecto a x, entonces a pues es una constante. Muy bien. ¿Cuánto vale la derivada de x logaritmo natural de a? ¿Cuánto vale la derivada de x por logaritmo natural de a? Recordemos que que a es una constante. ¿1? Sí, o la derivada de x sí es 1. Solo que Ajá, y no se quita si el logaritmo es 0. Bueno, es una constante, ¿no? es una constante. Ajá. Es como cuando derivamos, claro, aquí está escrito como al revés, pero por ejemplo, cuando derivamos 5x, 5 es una constante, nada más que aquí está escrito como al revés, como x5, ¿no? Porque primero está la variable y luego la constante. Por ejemplo, si derivamos 5x, el resultado es 5. Ajá. Si derivamos 20x, 20. Y si derivamos logaritmo natural de a por x, X. A ver, vamos a ver. Lo voy a escribir al revés, quizá ese es el detalle aquí, lo voy a escribir así. El producto pues es conmutativo. Esta función que vamos a derivar es logaritmo natural de a que multiplica a x. Es lo mismo que está escrito arriba, solo que invertí el orden. ¿Vale? Entonces, cuando derivamos, como ya lo dijeron, una constante por x, el resultado siempre nos da únicamente la constante. Si es 20x, su derivada será 20. 20x, perdón. Pero bueno, ahora la constante no es ni 5, ni 20, ni en medio. La constante es el logaritmo natural de a, que multiplica a x. Entonces, ¿cuánto vale la derivada de logaritmo natural de a por x? Logaritmo natural de a. Muy bien, así es, logaritmo natural de a. Vean que tiene la misma estructura que las funciones de arriba. Entonces, esto es logaritmo natural de a. Bueno, esta expresión pues ya nos podría dar la derivada de la función a la x, pero podríamos escribir este resultado en términos de algo que se parezca más a la x. Vamos a regresar a la página... No, de hecho no necesito regresar. Aquí está. Esta función
e a la x logaritmo natural de a está justamente al inicio de la página. Está aquí. E a la x logaritmo natural de a es justamente a la x. Ajá. Entonces, esto es igual a... Voy a escribirlo... bueno, es lo mismo. Okay. Esto será a la x que multiplica al logaritmo natural de a. Y esa es justamente la derivada de la función a la x. Es a la x logaritmo natural de a. Podríamos escribir realmente la constante al inicio como se hace tradicionalmente, ¿no? La constante y luego la función. Pero bueno, esta es ya la derivada. Entonces, si queremos aplicar, por ejemplo, la regla de la cadena, porque el exponente ya no es x, sino es toda una función de x, pues igual lo podemos hacer. Nos quedaría algo como la derivada de a la u con respecto a x, donde u por supuesto es una función de x, se obtiene como... Voy a dejar la constante al inicio, solamente es ese cambio el que voy a hacer. Entonces es logaritmo natural de a por la misma exponencial a la u, pero en este caso como u es una función de x, se multiplica por la derivada de u. Esa es la única diferencia en la composición de funciones. Y ya, este es el resultado que estamos buscando. Esa es la derivada de a la u. Como ven, pues no tiene que ver con la derivación implícita, pero bueno, quería relacionarlo con la función logaritmo natural. De alguna manera pues están relacionadas, son funciones inversas, aunque esta es ya la general, no es la e a la u. No sé si tengan alguna pregunta. Podríamos hacer un ejercicio aquí. Vamos a derivar esa función. Esta función es una función exponencial con base 2 y la función u pues es todo este polinomio 3x cuadrada más 5x. Entonces vamos a encontrar f' de x. Vamos a seguir la regla. Aquí tendría logaritmo natural de a, que es 2, que multiplica a la misma función exponencial 2 elevado a este exponente, y todo esto se multiplica por la derivada de u. La derivada de u pues es todo este exponente. Esto nos queda como 6x más 5.
podríamos dejar la parte algebraica, bueno, la función algebraica al inicio y luego la exponencial. Por ahorita lo voy a dejar así. Estoy teniendo problemas con la tableta y no voy a escribir bien. Entonces, esta es la derivada. Bien, ¿alguna pregunta? ¿No? Muy bien, vamos a continuar ahora con derivadas de orden superior. Para bueno, esta clase lo importante también es aprender la forma en que se denotan estas derivadas. Más adelante ustedes van a tomar otros cursos de matemáticas en donde verán, dependiendo del tema, se usa una u otra notación. A veces es más por costumbre o porque resulta un poco más fácil. Bueno, entonces, ¿cómo surgen las derivadas de orden superior? Porque, por ejemplo, para una función se encuentra su derivada y esa es otra función que puede derivarse también, o sea, se puede realizar el proceso a este resultado y entonces se obtiene lo que se conoce como una segunda derivada. Y este proceso puede seguir tanto como se requiera, dependiendo de las aplicaciones que se estén estudiando, pues se pueden requerir derivadas de orden, no sé, 2, 3. ¿Okay? Bueno, entonces aquí vamos a hablar un poquito sobre la notación. Vamos a trabajar con esta función, que es un polinomio de tercer grado. La derivada aquí está, 9x cuadrada menos 16x más 7. Esta función, como decía, se puede derivar nuevamente y esta función, ahora que resulte, se llama segunda derivada de f con respecto a x. La forma de denotar la segunda derivada podría ser esta, f' de x, o con la notación en forma de cociente de Leibniz puede ser segunda derivada de f con respecto de x. Así se lee, no se dice con respecto de x cuadrada. El 2 nos ayuda a denotar el orden de la derivada, pero no se lee como derivada con respecto a x cuadrada, solo con respecto a x. Entonces, en el numerador, el orden de la derivada va en la d, y en el denominador va en la variable independiente. Vean la diferencia. Aquí está la función original, la que vamos a derivar 2 veces. Entonces, una vez que se ha encontrado la primera derivada, este resultado se toma y se vuelve a derivar. Entonces, el resultado fue, aquí está, 9x cuadrada menos 16x más 7. Muy bien. Este fue el resultado de la primera derivada. Ahora vamos a derivarlo nuevamente. Entonces aquí tenemos 9 por 2 son 18x menos 16. Porque es 16 por 1 más 0. Y esta es la segunda derivada de f con respecto a x. Esta es una manera de denotar a la segunda derivada. La otra, como lo decía, es a través del cociente, que denota el cambio de la función con respecto a la variable. El superíndice, no hay que olvidar en dónde va y cómo se lee. Segunda derivada de f con respecto de x. Así nada más, ¿no? A veces he escuchado que dicen como si fuera el cuadrado, ¿no? Con respecto a x cuadrada, pero no. Es solo con respecto a x, así. Bueno, si este proceso continúa n veces, vamos a obtener la derivada enésima de la función f con respecto a x. Y pues igual que tenemos en la segunda derivada, los superíndices aquí en el numerador van en la d de la derivada y en el denominador van en la variable.
pero se lee como derivada n de f con respecto a x, o derivada enésima de f con respecto a x, hasta ahí. No se dice x a la n. Dependiendo de el tema en donde estemos trabajando, y quizá por la comodidad, se usará una u otra notación. Por ejemplo, aquí se me ocurre, en ecuaciones diferenciales se usan realmente las dos notaciones, pero una que es de gran ayuda es esta forma de denotar a las derivadas. Nos ayuda a escribir la ecuación diferencial de manera más simple. Pero aquí se usan las dos básicamente, ¿no? Solo que con mucha frecuencia encontramos estas y', y', y'. A partir de la cuarta derivada vamos a escribir ya como con el número. Algunos textos escriben el número romano, eso sí lo he visto, pero lo que es bien importante es escribir paréntesis, porque de otra manera lo podemos confundir con y cuarta, que podría aparecer en una ecuación diferencial. Entonces siempre tenemos que escribir paréntesis para indicar que se trata de una derivada, o sea, del orden de una derivada, que no es la variable elevada a la cuarta potencia, sino que es la derivada cuarta de la función y con respecto a x. Bueno, aquí no está la dependencia explícita de y como función de x, pero ya en el contexto pues ustedes lo van a entender que es así, ¿no? Entonces aquí por ejemplo está la derivada enésima de y. Otra notación que encontramos pues comúnmente en física es cuando queremos obtener, cuando la función que vamos a derivar es dependiente del tiempo. Entonces aquí x es el nombre de la función, de la variable y dependiente, y t es el tiempo, representa el tiempo, es la variable independiente. Independiente, x es dependiente. Y generalmente pues lo que queremos es encontrar, por ejemplo, a partir de la posición, la velocidad y la aceleración. Entonces la velocidad es el cambio en esa posición con respecto al tiempo, y ese cambio pues se puede obtener a través de la derivada. Esta es una notación común, sí, pero también esta otra, aquí espero que lo alcancen a ver, pero lo voy a colocar un poquito más. Es x punto, el punto va en la parte superior. Esta notación representa la derivada de la función x con respecto al tiempo. Siempre que encontremos el punto, aunque no esté explícito x de t, se asume que la derivada es con respecto al tiempo. También aquí, por ejemplo, para calcular la aceleración, este es el cambio en la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, esto va a resultar, de hecho, en la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Y se denota a través de dos puntos en la parte superior, y ya eso indica derivada con respecto al tiempo. Siempre que vean así el puntito en la parte superior, significa derivada con respecto al tiempo. No se usa para otras variables independientes, solamente cuando la variable independiente es el tiempo. ¿Vale? También en ecuaciones diferenciales se usa la forma de fracción, ¿no? D en dx, pero sobre todo esta en algunos tipos de ecuaciones diferenciales resulta bastante útil. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Sí, yo. O sea, podemos ocupar cualquiera de las dos notaciones, pero la primera de y', y eso es más cómoda para trabajar aquí en este curso. En este curso vamos a tratar de trabajar las dos para que vayamos familiarizándonos. Yo a veces denotaré como y' o y', pero a veces también lo voy a hacer con la notación de Leibniz para que nos vayamos como que acostumbrando a las dos. Y ya cuando lleguen a otro curso, por ejemplo en ecuaciones diferenciales, se van a dar cuenta que dependiendo del tipo de ecuación, hay ecuaciones diferenciales en donde esta notación no es muy adecuada.
esta con y', y'. Entonces usan la otra que es en forma de la fracción. Generalmente usan esta. Ajá. Y bueno, eso tiene que ver un poco con la comodidad de representar una ecuación diferencial. Aquí en el curso vamos a tratar de usar las dos, ajá, solo como para ir recordando. Y cualquiera de las dos es correcta. Uh-huh. En nuestro contexto como que no hay tanta... o sea, no hay como que sea más fácil o que sea más difícil, ¿no? Y ya en otros cursos, por ejemplo, no sé, en física, a lo mejor en física no van a usar y', y', y sí van a usar la notación de Leibniz casi siempre. Uh-huh. Y acá pues podemos ir cambiando uno y uno para que nos vayamos adaptando. Ahora, algo que sí, por ejemplo, ahorita que estoy viendo el primer ejercicio, si aquí no nos dan y, entonces uso f'. Uh-huh. F' de x igual a, o puedo usar df en dx. Uh-huh. Tampoco siempre va a ser y porque no todas las funciones tienen como esa notación. Uh-huh. Mientras que lo representen bien, aquí no hay problema de cuál use. Muy bien, pues vamos a continuar con este ejercicio. Voy a calcular f' de x. Bueno, aquí lo que nos piden es obtener primera y segunda derivadas. Entonces voy a hacer f' de x es igual a, aquí tenemos 2x más 3. Y la segunda derivada, que puedo denotar como f' de x, pues es la derivada de esta función que resultó, que es 2. Y ya, ahí termina. Estas son las dos derivadas que queríamos obtener. Es bien importante ahora sí en este tema que cuando resulte, por ejemplo, la derivada de un cociente, ustedes simplifiquen para que la segunda derivada sea mucho más cómoda de trabajar. Aquí es donde va a tener mayor utilidad esa simplificación que ya hemos venido practicando. Uh-huh. Porque dependiendo de qué tanto hayamos simplificado la segunda derivada y las siguientes, es que tuviéramos que hacer más, pues van a quedar también es fácil para resolver, digamos, ¿no? Y no nos compliquemos tanto con una expresión bien compleja que a lo mejor pues no es tan compleja si hacemos la simplificación. Por ejemplo, esta función, bueno, esta sí le estamos llamando y. Entonces aquí podríamos usar y' o de y en dx, cualquiera de las dos. Uh-huh. Muy bien. Creo que antes de derivar voy a escribir esta expresión para que el 1 sobre x tenga el exponente ya en el numerador. Antes de derivar la voy a escribir como x a la menos 1. Después tenemos más x. ¿Okay? Como aquí nos están solicitando primera y segunda derivada, la primera derivada, que nos va a dar como resultado con un exponente negativo en la parte intermedia, después la voy a reescribir para que el exponente quede positivo en x. Muy bien. Entonces aquí vamos a calcular y', que es 2x menos la derivada de x a la menos 1. El menos 1 baja aquí como factor, entonces este es más x a la menos 1 menos 1, menos 2, más la derivada de x que es 1. Y' va a formar parte de nuestros resultados. Entonces la voy a reescribir de tal manera que su exponente aparezca ya positivo, este que está en medio. Porque va a ser parte del resultado. Si no me pidieran primera derivada, si solo me piden segunda derivada, este es como un paso intermedio y no lo necesito, pero aquí sí.
Entonces, esto es 1 sobre x cuadrada más 1. Este es el primer resultado, y'. Ahora, para calcular la segunda derivada no voy a usar este resultado, sino el que tenemos aquí, porque ya tiene el exponente en el numerador. Entonces, y' será la derivada que es 2, después acá tengo menos 2, x a la menos 2 menos 1 menos 3, y la derivada de 1 es 0. Entonces ya tengo la derivada, pero ahora la voy a reescribir para que el exponente de x quede positivo. Esto equivale entonces a 2 menos, y esta es una fracción, 2 sobre x cúbica. Ahí está. ¿Vale? Entonces, ahí están ya las dos primeras derivadas. Pueden utilizar también la notación. Ahorita en el siguiente ejercicio vamos a utilizar la otra notación para que vayamos practicando. ¿Okay? Bueno, ¿qué les parece si intentan con este segundo ejercicio? Y ahorita vamos a verificar resultados. Voy a dejar de compartir la pantalla por unos momentos. Bueno, aquí tenemos ya la respuesta. Comparen con lo que escribieron. Tal vez ustedes usaron F', está muy bien, solo estoy practicando. Vamos a ir practicando también esta notación. Sobre todo me interesa que no confundan aquí en dónde va el superíndice, que depende del orden de la derivada. Por ejemplo, cuando se eleva un exponente a una potencia, llamamos a eso el grado, ¿no? El grado de la expresión. Aquí, por ejemplo, si se hacen dos derivadas en esa expresión, entonces decimos que es la derivada de segundo orden, es orden, ¿no? Ajá, ya no se dice grado, sino se dice orden. Si hay una tercera derivada, entonces decimos que es la derivada de tercer orden. Ajá, y así sucesivamente. Esto pues lo van a practicar más en su curso de ecuaciones diferenciales, porque ahí, dependiendo del orden de la ecuación diferencial, que es la derivada más alta que se encuentre, no el exponente sino la derivada más alta, nos va a decir de qué orden es la ecuación diferencial. Muy bien, bueno, ¿coinciden sus respuestas? Sí. Muy bien. Ok, vamos con la segunda función. Esta es una función f que depende de w. Entonces la derivada la vamos a calcular con respecto a esta variable w. Tendremos que usar regla de la cadena para derivar esta función. Entonces la derivada de e a la seno de w es la misma exponencial sin cambiarle nada, e a la seno de w multiplicada por la derivada del exponente, usando regla de la cadena. Entonces la derivada de seno de w es coseno de w. Coseno de w. Ahí está. Muy bien, esta ya es la primera derivada. Vamos a calcular ahora la segunda derivada. Es la segunda derivada de f con respecto de w, así la llamamos. Ok, vamos a calcular. Ahora esta derivada la tenemos que derivar usando ¿qué regla? ¿Qué regla usarían para derivar esta expresión? ¿La del producto? Muy bien, la derivada del producto, ¿verdad? Exactamente. Entonces es la primera por la derivada
de la segunda función, la derivada de e a la seno de w, es coseno de w, e a la seno de w. Entonces, primera derivada de la segunda más segunda derivada de la primera. La primera es coseno de w, la derivada es menos seno de w. Y ahora solo vamos a multiplicar, vamos a simplificar algunas expresiones. De hecho, la función exponencial podríamos factorizarla. Esto es e a la seno de w. Y es el producto coseno de w por coseno de w. Coseno cuadrado de w. Menos seno de w. Esta es la segunda derivada de f. Una pregunta, ¿por qué la derivada de e seno de w es coseno de w por e seno de w? Esta es prácticamente la misma que habíamos hecho antes, al inicio. Aquí está. Es la derivada de e a la seno de w es la misma exponencial. Aquí está. Entonces, aquí estoy derivando e a la seno. Entonces, es la misma exponencial por la derivada del exponente, que está aquí. Gracias. Y esa fue, de hecho fue como la primera que teníamos, ¿no? La de e a la seno de w. Entonces ya nada más la transcribí. Muy bien. Pues ahí está la segunda derivada de f con respecto a w. No sé si tienen alguna otra pregunta. No. ¿No? ¿Todo bien? Ok, vamos con el siguiente ejercicio. Entonces me gustaría que ustedes lo plantearan y después dejamos de compartir pantalla por un momento y al final comparamos los resultados, ¿vale? Bueno, vamos a comparar ya lo que respondieron. Vamos a comparar con el procedimiento que muestro aquí. Entonces, la regla de la división pues nos da ya como resultado 3 entre 1 menos x cuadrada, 1 menos x, eso al cuadrado, para la primera derivada. Díganme si llegaron a la primera derivada. Bueno, si tienen el mismo resultado o si... Sí. Ajá, sí, muy bien. Ok. Ahora, para la segunda derivada, no sé si ustedes siguieron la ruta de la derivada de una división. Sí, yo sí. Bueno, esa ruta es correcta. Voy a mostrarles en este caso una ruta alternativa que me parece que vale la pena porque pues nos ayuda, nos ahorra bastantes pasos. ¿Cuándo puedo usar esta alternativa? Cuando, por ejemplo, en la fracción hay una constante de cualquier lado. Si es en el denominador, como que a veces es más evidente, pero si es la constante en el numerador, como que sí nos guiamos por la regla de la división. No es que esté mal, pero creo que esta ruta es un poquito más corta. Voy a colocar esta expresión 1 menos x al cuadrado en el numerador. Entonces tiene que cambiar el signo del exponente, ahora sería exponente menos 2. Para derivar esta expresión uso regla de la cadena. El 3 es un factor constante, se queda ahí. Esta es una función al exponente menos 2, entonces menos 2 multiplica 3, o sea, menos 2 baja aquí como factor, quedaría menos 6.
toda esta función queda exactamente igual sin cambiarle nada, pero el exponente se resta una unidad, menos 2 menos 1, menos 3. Y por la regla de la cadena multiplico por la derivada de toda esta expresión con respecto a x, que es menos 1. Y ya, terminamos de derivar. Lo que ahora hago es simplificar constantes y dejo exponente positivo. Entonces menos por menos es más, queda 6 allá arriba. Y ahora en el denominador quedará 1 menos x, todo elevado al cubo. Y ahí ya terminó la derivada. Creo que vale la pena ir practicando algunos de estos caminos, porque pues para otras funciones podría ser igual bastante útil. Al final seguro llegaron al mismo resultado. Bueno, debieron llegar al mismo resultado. Pero creo que aquí nos ahorramos un poquito de procedimiento. Coincide en su resultado, aunque lo hayan hecho por derivada de una división. Solo el exponente de la parte de abajo no. No. Sería mi cuarto. Pero supongo que lo hice mal y lo voy a checar. Probablemente lo que falta es simplificar. O sea, ¿pero te quedó el 6 solito arriba? Sí, Quizá lo que te falte... oh, sí. Porque si te quedó el 6, sí debería de ser 3 abajo. Si te quedó 6 por algo que todavía pueda factorizarse como 1 menos x, abajo tuviste 1 menos x a la cuarta, ¿no? Porque le basta al cuadrado. Pero el 6 sí. debió estar acompañado por otro 1 menos x, entonces ya se cancelaría y te quedaría solo al cubo. ¿Por ahí alguien más tiene duda? Sí, ¿de dónde dijo que salía el menos 1? Que está al lado de menos 6 por 1 menos x a la menos 3. ¿Verdad? Sí. Ajá, de la derivada de toda esta función con respecto a x. Como estoy usando regla de la cadena, es como cuando derivas x a la menos 3. Pero como ya no es x, sino es toda una función de x, por la regla de la cadena, agregamos multiplicando la derivada de lo que está aquí adentro con respecto a x. Entonces esto es menos 1. De ahí sale. Porque la derivada de 1 pues es 0. Y la de menos x es menos 1. De ahí sale ese menos 1. Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta de esta derivada? Si la hicieran por división, traten de llegar al mismo resultado. Bueno, traten de ver que si simplifican van a llegar al mismo resultado. Muy bien. Bueno, este ya es el último ejercicio que traía planeado para la clase de hoy. Solamente quiero hacer algunos comentarios de algunos temas que dejamos pendientes que sí eran importantes. Bueno, uno de ellos les pedí por ahí revisar, que es la definición de continuidad de una función. Entonces, no hemos hecho ejercicios, no hemos visto la definición, por ahí se las pedí revisar, pero no hemos hecho ejercicios. Yo creo que sí voy a abrir un espacio para revisar estos conceptos. Ahorita pues no lo hemos ocupado, pero pues en realidad los resultados para la derivada sí dependen mucho de la continuidad de una función. Entonces es importante. Ese es un tema que me faltó. La verdad es que estaba ya un poco más afligida por el tiempo y quise irme directo a derivada. Entonces generalmente se trabaja así, límites, continuidad, derivada, pero el concepto de derivada lo brinqué. Y otro que por ahí todavía falta es límites de funciones trigonométricas y funciones trigonométricas inversas, ¿no? Entonces estos 3 temas, sino 3 temas, quisiera trabajarlos en una sesión, digamos independiente del horario para no como para que sea una clase ahí extra, ¿no? Probablemente así el sábado, no sé. No el sábado. El viernes tenemos la evaluación. Por ahí ya les platiqué sobre los temas. Tenemos que practicar mucho derivadas
con regla de la cadena, ya les dejé por ahí una tarea, pero tenemos que seguir practicando muchas derivadas. Entonces, para esta evaluación pues no voy a incluir estos temas que les indiqué, pero después sí les voy a dejar alguna tarea para que queden mejor comprendidos, ¿vale? Entonces, bueno, ya les avisaré. Voy a tratar de hacer una clase de reposición. Si no puedo esta semana, la siguiente semana hacemos esa clase de reposición. Para que pues tengan ahí los conceptos, ¿vale? No sé si tengan alguna pregunta de la tarea o de alguna actividad que tengamos pendiente, no sé. Creo que hay una pregunta de la tarea donde viene, hay que derivar con la regla que nos acaba de enseñar, ¿no? La exponencial. Ajá, a ver, vamos a ver. Nada más quería saber, es que como que no la entendía, creo que era por eso. Sí. Creo que en la clase hicimos regla de la cadena de trigonométricas y pero quizá faltó una que tuviera ya explícitamente a la función exponencial. Déjenme traer aquí al pizarrón de la tarea. ¿Cuál es el ejercicio que mencionas? El 2. El 2. Sí, aquí tendrías que usar regla de la cadena para la función exponencial. Entonces es la misma exponencial multiplicada por la derivada de su exponente. Sí, es como lo que hicimos el día de hoy. Ahí no entra nada de logaritmo natural. No. De hecho, en ninguna de estas coloqué el logaritmo natural. No. Gracias. Sí, la que vimos hoy no contempla el logaritmo natural. Aquí, por ejemplo, en la número 6, traten de practicar esta ruta que vimos hoy. Si se dan cuenta, es una fracción, pero en el numerador hay una constante. Entonces, cuando hay una constante, nos podemos brincar esa ruta de la derivada de la división. Lo que hago es reescribir la función en términos de solamente del exponente. O sea, quedaría así 5 que multiplica a 9x menos 1 a la menos 3. Y traten de hacerlo como lo hicimos ya en esta última derivada. Y si quieren, o sea, sentirse más seguros, comparen con la derivada de una división y verán que después de hacer una simplificación en esa derivada de la división llegan al mismo resultado. Comparen que creo que esta otra ruta es más corta. Entonces, pues ya podrían hacerlo así. Acá también hay una tangente, ya hemos derivado tangente, coseno, el producto, y cada uno tiene un argumento ya que no es r, sino toda una función de r. Aquí también. ¿Vale? Muy bien, pues, ¿alguna otra pregunta que tengan inquietud de la clase? Ok, pues trabajen en su tarea para que la entreguen a tiempo y nos vemos el día miércoles. Entonces, cualquier duda que tengan con respecto al examen, pues igual ahí me platican. El examen recuerden, es el viernes en horario de clase, ¿vale? Gracias. Sí, cuídense mucho. Nos vemos, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.